Hola Roomers, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a presentarles el proceso para estampar materiales textiles con vinil. Para ello les dejaré en compañía de la especialista en medios de impresión Tan Ramos, quien les explicará más sobre esta técnica de estampado. Suscríbete al canal y sé parte de la comunidad aquí en The Classroom, dale click a la campanita y sobre todo si te gusta el video danos like para poder llegar a más personas. Y adelante. Hola Roomers, yo soy Tan y hoy daremos una breve explicación de cómo hacer playeras con vinil textil. Previamente debemos de tener nuestro diseño trabajado y exportado desde Illustrator o Photoshop en PNG. Si tienen dudas de lo que es y cómo se generan, arriba les dejo un link. Primero debemos de ajustar nuestro diseño a la medida de nuestra playera. En este caso es un pañalero de bebé, así que es algo pequeño. Debemos de manejar las imágenes en modo espejo. Si quieren más detalles del por qué, déjanos un mensaje para hacer un video más detallado. El programa que nosotros estamos utilizando se llama Silhouette Studio. Este software es el predeterminado de nuestro plotter de corte Silhouette Cameo 3. Siguiendo con la explicación, aquí podrán ver un poco de cómo es que se trabajan los diseños en Illustrator y de lo sencillo que es ajustar medidas y alineaciones. Una vez realizado el ajuste necesario, estamos listos para exportar nuestro diseño como PNG y así traerlo a Silhouette Studio. Una vez ajustados los diseños al tamaño y convertidos en modo espejo, seleccionamos nuestra área de corte y definimos el umbral. Esto quiere decir qué tanta luz tiene nuestro diseño y qué tan definido será nuestro corte. Posterior a esto vamos a seleccionar la opción de trazar, que significa que vamos a crear una línea alrededor del diseño que será la guía para la navaja. Y como siguiente paso, nos pide seleccionar qué material es el que nosotros vamos a trabajar, que en este caso es en transferencia de calor. El número de la navaja, que será 2, la presión, que será 27, la velocidad en 10 y el número de veces que pasará la navaja, que será solo 1. Y enviamos. Como nosotros ya hemos dado el modo espejo a nuestro diseño, se envía el corte tal y como está. Una vez descargado el plotter pasamos a depilar, que es quitar el excedente de vinil para dejar el diseño listo para planchar. La plancha ya está previamente ajustada a 370 grados Fahrenheit. Ajustamos el diseño en la playera y fijamos con un poco de cinta térmica y se plancha por 25 segundos utilizando una lámina de teflón para proteger el textil del calor directo. El transportador se retira una vez que está completamente frío para evitar que se levante el vinil. Y listo. Así es como terminamos de personalizar un pañalero. Con el vinil textil puedes hacer trabajos estupendos con una calidad bastante alta y así comenzar tu propio emprendimiento. Si quieres saber más a detalle de cómo trabajar el vinil textil, déjanos un mensaje con tus dudas y estaré más que complacida de solucionarlo. Yo fui Tan en The Classroom, nos vemos.